Vamos a conversar de inmediato aquí en los estudios de RPP Televisión con un ciudadano peruano, analista internacional, que fue invitado a participar como observador internacional en este proceso plebiscitario en Colombia. Miguel Ángel Rodríguez Mackey está nuevamente con nosotros. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, encantado. Bueno, la comunidad internacional esperaba, porque así lo señalaban las encuestas, una victoria cómoda del sí. Sin embargo, los colombianos han dicho por un estrecho margen, pero han dicho que no. ¿Te sorprendió a ti también? Sí, sin duda, sin duda. Creo que las encuestas, los pronósticos, Ricardo, todos se fueron al suelo. Y lo que se ha verificado es que la mitad de Colombia no le ha dicho no a la paz. Lo que le ha dicho no ha sido a un acuerdo negociado por 4 años, que tiene puntos álgidos en los que no han estado de acuerdo. Fundamentalmente el tema de la impunidad. Esto sí ha sido transversal, lo hemos conversado el día de ayer con varios observadores internacionales en Bogotá. Es decir, la gente, después de tener 50 años de violencia estructural, no quieren el borrón y cuenta nueva. Todos quieren la paz, eso sí, porque 50 años de una guerra que ha tenido diferentes etapas. Claro. Por supuesto, tienen que acabar, todos quieren que acabe la guerra, pero ¿en qué términos? Eso es precisamente lo que ha dividido a los colombianos, ¿no? Los términos para ellos significa que el gobierno debió plantear una tesis donde la etapa del dolor, la etapa del llanto, la etapa de las víctimas y de tantas familias que han vivido el sufrimiento de ya no contar con sus seres queridos, no quede de la noche a la mañana como si nada hubiera pasado. Lo que señalan los analistas es que también se dejó de lado, y eso también ha tenido su costo, en las negociaciones, en los acuerdos y sobre todo en el texto de estos acuerdos, se dejó de lado a las víctimas de la FARC, solamente se escuchó a la FARC. Claro, pero además, fíjate, en el derecho es lógico que cuando hay una comisión de un delito haya un juicio, una sanción y una pena. Eso es lo lógico, Ricardo. Eso había sido saltado por el proceso negociador y eso no gustó a la gente en Colombia, y eso ha sido un motivo por el cual hemos visto cómo ha prosperado el no. El otro asunto álgido tiene que ver con que los colombianos no terminan de asimilar cómo es posible que a los guerrilleros, a los terroristas de las FARC, el Estado por este proceso tenga que entregarles una cantidad de dinero que son más o menos como $220, cuando los ciudadanos de a pie, qué bueno quisieran contar con esa cantidad de dinero. Entonces, una fractura interna como consecuencia de un proceso de negociación que para los colombianos no ha sido bien llevado. En estos momentos Colombia, Ricardo, está polarizada. El sí y el no ha llevado a que el presidente haga un reconocimiento de la situación, ensanche el proceso y tienen que intervenir otros actores visibles, como el caso del presidente Uribe, que ahora se ha fortalecido. Ha sido convocado, además. Uno de los elementos claves en la campaña por el sí, además de esta ceremonia anticipada de la celebración de la victoria a la que incluso asistió el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, fue, no sé si decirlo así, pero la amenaza de que si no se votaba por el sí, al día siguiente la guerra volvía a Colombia. Sí, y no ha sido así. No ha sido así, eso se ha ido realmente al tacho, al suelo. Ese es un argumento que no ha prosperado. Los colombianos que han votado por el no le dicen sí a la paz, pero una reingeniería en el proceso de la negociación. El presidente Santos ha tomado nota de ello y por eso, mientras tú y yo estamos conversando, él ya hizo una convocatoria a las fuerzas vivas tutelares de la vida colombiana para ver cuáles han sido esos puntos que han llevado a que la gente vote por el no. Cuando se constituye el modus operandi desde el gobierno, desde el Estado, recién entonces se va a poder otra vez sostener una ratio de negociación con las FARC en La Habana, porque todavía no se escuchaba a las FARC. Sí hay un común denominador, Ricardo, es que tanto Timochenko como el presidente Santos anoche han dicho que el cese de hostilidades se mantiene. Entonces, es una garantía de que la paz, digamos, va a ser el marco en el que las negociaciones tendrán que volver a la mesa. Y otra vez, cuando en una negociación
no hay cesiones y solamente son maximalismos, no se va a poder llegar a nada. Veo que las FARC seguramente van a querer establecer algunas alícuotas y decir con condiciones, porque ya firmaron, ya hubo un pacto, un acuerdo, entonces ellos van a decir, se respeta lo acordado, pero ante esta realidad donde Vox Populi, Vox Dei, Ricardo, la voz del pueblo y la voz de Dios, tienen ellos que también sostener el retroceso. Timochenko dice, todo en el marco de la paz, porque eso se llama realismo político. Las FARC por 8 años fueron amilanadas y fueron debilitadas por el gobierno de Uribe. Militarmente, el gobierno de Álvaro Uribe, digamos, eliminó la posibilidad de que las FARC en algún momento se hicieran con el poder en Colombia. Claro. Las FARC quedaron controlando los espacios y dedicados a su negocio, el narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Y ahora, ¿hasta dónde pueden ir ahora, más bien, una vez que militarmente ya no son una amenaza real, pero sí para ciertos espacios en Colombia? Bueno, yo creo que las FARC ahora van a entrar en una etapa de discrecionalidad, porque tampoco es que, por ejemplo, lo que estaba en marcha luego de la firma del acuerdo en 180 días era la entrega progresiva de las armas. Yo no creo que les vayan a entregar. Van a esperar que haya este proceso de negociación para ver cuál va a ser la dimensión de lo que ellos poco a poco van a empezar a ceder. Entonces, pero no se supone, Miguel Ángel, sí, si tú declaras voluntad de paz y un esfuerzo por negociar y alcanzar la paz mediante el diálogo, ya no con las armas, se supone que si tú tienes una real voluntad de paz, tendrías que desechar precisamente esa alternativa, la de la violencia, como elemento negociador, además. La violencia es una garantía que ya no se va a producir. Lo que te quiero decir es que la entrega de armas, que es una consecuencia de lo pactado, no va a ocurrir ahora. No va a ocurrir en el acto, en lo inmediato, porque ellos van a esperar a ver cuál va a ser la naturaleza, los alcances, las características de lo que ahora se vaya a negociar. Entonces, ¿es posible una renegociación? Así todo es posible, cuando un proceso como este frustrado. Porque recordemos también que el resultado del plebiscito no es vinculante, pero evidentemente no puede ser dejado de lado. Pero políticamente... claro, no puede ser dejado de lado. No puede ser dejado de lado, pero políticamente es una negación a todo, entonces pueden pasar dos cosas. O se renegocia, o se vuelve a foja cero, y se buscan los puntos álgidos en los que se tiene que realmente empezar a trabajar. Bueno, ha sido importante escuchar al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señalar que en vista del resultado va a convocar a la oposición, al Centro Democrático, a el partido del expresidente Uribe. Y con eso está haciendo un reconocimiento de la participación y del liderazgo que tenía el señor Uribe y su grupo político en este proceso. Que fueron estigmatizados. Así es. También. Pero ahora yo no creo que, viendo lo que significa la figura del presidente Uribe, el presidente Santos va a querer trilateralizar el proceso. Es decir, yo no veo un escenario donde solamente sea el gobierno, el no de Uribe y las FARC. Yo creo que más bien va a ser el gobierno, un amplio grupo, una base muy ensanchada, donde va a estar Uribe y otras fuerzas políticas, te lo estoy diciendo en términos políticos porque es lo que está viendo la estrategia de Santos y las FARC. Y es lo que le ha dicho además ese plebiscito. Claro, y entonces, digamos, no va a ser fácil. Lo que venga adelante será objeto de idas y vueltas, de negociaciones sustantivas, que van a demorar no meses. Va a durar poco tiempo. Esto va a tomar su tiempo, pero se tiene que hacer. ¿Cuáles crees tú, Miguel Ángel, que sean los elementos más duros precisamente en la negociación en vista de los resultados? Es decir, los colombianos les han dicho no a este acuerdo de paz, hay que renegociarlo. ¿Cuáles eran los elementos más duros? Porque no los conocemos en su amplitud, pero por ejemplo era el establecimiento de prácticamente un Estado dentro de Colombia, otro Estado. Así es. En lo que las FARC iban a mantener a su policía, sus jueces y sin presencia del Estado colombiano. Sí, y eso sí era bastante, pero bastante polémico, porque hubiera permitido... ¿Se podía mantener eso? Yo no creo. Eso no va a prosperar porque el sentido unitario del Estado y la soberanía supone una sola participación en el Ejecutivo.
Y entonces esto más bien era un camino a posibilidades futuras de un proceso de división en el propio Estado colombiano, que era lo que constituía una verdadera amenaza. Y entonces el tema mismo de la participación política que se le había dado pues a última hora por el presidente Santos a los 10 escaños a los terroristas. Entonces, y con ello, el hecho mismo de que todavía existan retenidos una importante cantidad de niños y adolescentes en las FARC. Hay una corriente de derechos humanos que dice que no es sostenible un proceso de negociación por más de 4 años y medio con la firma de un acuerdo con unas FARC que tenía en sus manos una importante cantidad de adolescentes en sus filas, claro. Y en su contra. Entonces, y secuestrados también. Y secuestrados, pues, violando los convenios de Ginebra sobre el derecho internacional humanitario, que los calificó como un grupo terrorista. Es decir, hay una serie de elementos de juicio que tienen que ser ahora auscultados, revisados, de tal manera que esa mitad de Colombia que se ha sentido herida, por lo menos se sienta aliviada con un proceso que le dé esa suerte de redención de lo que fue esta etapa violenta, donde ellos no quieren otra vez el borrón y cuenta nueva. Ahora, también un elemento importante es la rápida reacción del gobierno de Juan Manuel Santos de anunciar para hoy mismo la partida de enviados suyos a La Habana, donde recordemos están la dirigencia de la FARC, Timochenko y otros. Ahora, algunos han cuestionado también esa, ese auspicio, pues esa participación de los Castro y Cuba en precisamente el desarrollo de estas conversaciones. Decían, en Cuba no debe ser en Colombia y entre colombianos. Sí, ¿Cómo analizas tú ese fenómeno? Yo creo que era inevitable, primero, que haya una participación exógena externa. Las FARC estaban solas. En términos ideológicos, los que tenían la misma camiseta de las FARC estaban afuera y no dentro. Por eso es que Cuba, como garante, y Venezuela como acompañante de las FARC. Pero son más bien los aliados ideológicos de las FARC. De acuerdo. Cuba y Venezuela. Que eso es lo que te quiero decir. Es decir, lo que buscaba la FARC, neutro debería ser. Lo que buscaba la FARC era recrear un espacio para mantener una suerte de control en la negociación, toda vez que en la doctrina siempre es el Estado el más poderoso, Ricardo, y por eso es que lo hicieron de esa manera. Pero evidentemente no creo el escenario de una negociación dentro de Colombia, por las mismas circunstancias que ha pasado. El statu quo no es el adecuado. Ya no se puede mantener. ¿Qué crees que se plantea ahora en estas primeras reuniones? Yo creo que lo primero que van a tener que ver es replanteamiento de los procesos de jurisdicción de la paz. Es decir, esos juicios que sostenían como viable que quienes solamente declararan que habían tenido alguna participación delictiva quedaran libres o con una restricción de la libertad, realmente se va a tener que dimensionalizar quiénes son los que sí y quiénes los que no. Los cabecillas o los medianamente cabecillas, por ejemplo, que tuvieron una participación importante, deben tener un proceso judicial que pueda provocar en la ciudadanía impunidad. Pero eso fue el elemento clave más bien para que las FARC dijeran que sí, que el gobierno de Juan Manuel Santos les aseguró que ningún miembro de la dirigencia de la FARC iba a ser sometido a proceso. Justamente porque eso era lo que prosperó, es lo que no se quiere, que no haya para los que son cabecillas o medianamente cabecillas esa libertad que se estaba tejiendo como consecuencia de la negociación. Bueno, el gobierno colombiano prácticamente se dio en todo. Y se dio porque, otra vez, cuando tú acumulas en virtud de un tiempo, cuando haces una promesa política al iniciar un mandato como lo hizo Santos, que yo prometo que al término del mandato vamos a alcanzar la paz, también estaba corriendo contra el tiempo y sacrificó mucho contenido, mucha calidad por cantidad de procesos, para poder firmar la paz, y ya hemos visto lo que ha pasado con este resultado, que él mismo ha generado como llave maestra, porque él mismo estableció la regla del plebiscito. Muy bien, Miguel Ángel, nosotros por supuesto esperamos para los amigos colombianos lo mejor.
todos quieren la paz. ¿Quién quiere vivir en guerra? Nadie, menos ciudadanos latinoamericanos que hemos tenido procesos tan duros en el pasado reciente, además. Esperemos que eso sea una realidad pronto para los colombianos también, pero no a cualquier precio. Un precio que no implique pasar por alto el dolor de las víctimas de las FARC y tampoco entronizar un término proscrito en Latinoamérica, ¿no? La impunidad. La impunidad, y que recordemos lo que decía Felipe MacGregor, el gran creador de la cultura de la paz sobre todo, pero tampoco una paz a ciegas. Muy bien. Miguel Ángel Rodríguez Maguey, observador internacional en este proceso, en esta jornada plebiscitaria de ayer domingo en Colombia, aquí en RPP Televisión.